Inmunidad innata, la respuesta inducida a la infección. Si las primeras defensas de la inmunidad innata fallan, se comenzarán a activar receptores que reclutan otras células, proteínas y otros factores, y además el tejido entrará en un estado de inflamación. Los receptores son lo que le permite al sistema inmune diferenciar entre lo bueno y lo malo. Estos receptores son expresados por macrófagos, natural killers y otras células de la inmunidad innata. ¿Cómo lo hacen? Los carbohidratos, lípidos, proteínas y otras estructuras son diferentes de los que existen en nuestras células, y así saben cuáles son nuestras células y cuáles las intrusas. Por ejemplo, los receptores de la superficie de los macrófagos reconocen los carbohidratos de bacterias, pero no los carbohidratos de nuestro cuerpo. Estos receptores que reconocen los carbohidratos de las bacterias se llaman lectinas, como por ejemplo la lectina 1 y el receptor de la manosa, los cuales trabajan con el calcio, y es por eso que pertenecen a los receptores lectina tipo C. Los macrófagos están en los tejidos listos para atacar a través de la fagocitosis gracias a sus receptores fagocíticos, los cuales pueden ser SRA o SRB. Reconocen lipopolisacáridos o lipopéptidos respectivamente. También existen los receptores del complemento SR3 y SR4 que pertenecen a las integrinas. Tienen interacciones adhesivas para comunicarse entre las células. Cuando el macrófago captura el patógeno por endocitosis medida por el receptor, lo mueve en una vesícula llamada fagosoma, y estos se unen al lisosoma formando el fagolisosoma, que es ácido y tóxico con enzimas de degradación. Los receptores tipo TOL envían señales al interior de la célula gracias a su dominio TOL-interleucina. Se forma un complejo que luego actuará con la proteína MID88, la proteinasa IRA-K4, se activa IgK para que se libere el complejo NF-κ-beta, y este entra al núcleo para activar citocinas inflamatorias. Estos crean un estado de inflamación haciendo rojo, doloroso y caliente al tejido. La IL-1 beta, el factor de necrosis tumoral alfa, hace que los vasos sanguíneos se hagan permeables para que las células entren al tejido. La IL-6 hace que se metabolicen las células de grasa y músculo para elevar la temperatura. La CXL8 llama a los neutrófilos y el IL-12 llama y activa a los natural killers. Los neutrófilos son potentes destructores de patógenos. Tienen una amplia gama de receptores fagocíticos para reconocer patógenos. Y, cuando están maduros, están programados para morir jóvenes. Después de que un patógeno ha sido engullido por un neutrófilo e ingresado en un fagosoma, una batería de enzimas degradativas y otras sustancias tóxicas entran en acción y la muerte ocurre con rapidez. La destrucción de bacterias por neutrófilos depende de una explosión respiratoria que tiene como producto superóxido y peróxido de hidrógeno. Este último tiene el potencial de dañar las células humanas infectadas. La destrucción de bacterias por neutrófilos implica los siguientes pasos. Primero, la bacteria es fagocitada por el neutrófilo. Segundo, el fagosoma se fusiona con gránulos. Tercero, el pH del fagosoma aumenta y la respuesta microbiana se activa. Cuarto, el pH del fagosoma disminuye y las hidrolasas ácidas degradan la bacteria. Finalmente, el neutrófilo muere por apoptosis y es fagocitado por... Los neutrófilos pueden morir de dos formas: por apoptosis, que es una muerte celular autoprogramada, o por netosis, que producen trampas extracelulares los neutrófilos en los que atrapan y exterminan patógenos. Las citocinas inflamatorias elevan la temperatura corporal y activan al hígado para que establezca la respuesta de fase aguda. Este aumento de la temperatura ayuda al sistema inmunitario a combatir la infección, pues la mayoría de patógenos bacterianos viven en temperaturas menores a las del cuerpo. El cambio de las concentraciones de proteínas plasmáticas tras la infección patógena se conoce como la respuesta de fase aguda. La interleuquina 6, la 1 beta y el factor de necrosis tumoral cambian el espectro de proteínas plasmáticas solubles secretadas por los hepatocitos. Esta respuesta aumenta el suministro de moléculas de reconocimiento para la inmunidad innata. La proteína C reactiva y la proteína de lectina unión manosa se unen a superficies celulares bacterianas, que actúan como opsoninas y también activan el complemento facilitando la fagocitosis y la lisis directa. Al comienzo de la infección, la activación del complemento ocurre principalmente por la vía alterna. A medida que se desarrolla la respuesta inflamatoria y se producen proteínas de la fase aguda, la lectina de unión amanosa induce mayor activación del complemento de la vía de la lectina. Finalmente, la proteína C reactiva induce mayor activación del complemento por la vía clásica. Receptores NOD. El complemento de los receptores TOL son los receptores NOD en el citoplasma. Estos son proteínas de reconocimiento del patrón que se encuentran en el citoplasma y se encargan de detectar los componentes de la pared celular bacteriana. Tienen 3 dominios. El dominio para el ligando, donde se va a unir PAMP y DAMP, el dominio de olimerización de unión a nucleótidos y el dominio de proteínas que reclutan caspasas.
Este último inicia la vía de señalización. NOD1 tiene un dominio que ayuda a reconocer el ácido diaminopimélico, producto de la degradación de las gram negativas. NOD2 reconoce el dipéptido muramilo, producto de degradación de las gram positivas y negativas. Además tiene un dominio CARD que activa a las NF-kappa beta produciendo activación celular. Los neutrófilos. Hay dos tipos de fagocitos para controlar la destrucción de patógenos, los macrófagos y neutrófilos. Los macrófagos trabajan desde el comienzo de la infección y dan alarma, y los neutrófilos en contraste son asesinos especializados que ingresan al tejido infectado. Ante una lesión, el tejido libera señales que activan células endoteliales. Selectinas atraen neutrófilos y hacen que ellos rueden. Durante esto, los neutrófilos activan integrinas que se comunican con receptores en el endotelio y hace que los neutrófilos se peguen y dejen de rodar. Luego se acumulan. Mastocitos liberan histamina que causa vasodilatación y hace que los neutrófilos se metan en las células endoteliales. Así, neutrófilos destruyen bacterias invasoras. Tipotol detectan la presencia de bacterias, parásitos, hongos y virus y forman dos grandes grupos, los que se ubican en la membrana plasmática, que son TLR1, 2, 4, 5, 6 y 10, y los que se ubican dentro de las células y las membranas de los endosomas, que son TLR3, 7, 8 y 9. Existe más variación o polimorfismos genéticos en los receptores tipo TOL que reconocen determinantes en la membrana del microorganismo que en los receptores tipo TOL que registran ácidos nucleicos. Esto se debe a que existe una mayor diversidad estructural de carbohidratos, lípidos y proteínas en comparación con los ácidos nucleicos. El shock séptico es causado con mayor frecuencia por bacterias gram negativas que aprovechan el polimorfismo que presenta el TLR4. Esto es, el TLR4 con un halotipo raro que presenta glicina en la posición 299 tiene mayor susceptibilidad al shock séptico que el halotipo frecuente con el ARN viral en el citoplasma es detectado por las proteínas receptores tipo RIC1 que a su vez van a iniciar las vías de señalización que activan IRF3 y NF-kappa beta. IRF3 a producir y secretar interferones tipo 1 y NF-kappa beta citocinas inflamatorias. La célula infectada induce señales que llevan a la fosforilación, dimerización e ingreso al núcleo del IFR3 y en el núcleo va a facilitar la transcripción de los genes de interferón beta. Una vez que se secreta interferón beta, actúa tanto de forma autócrina como parácrina. Las funciones de los interferones tipo 1 son inducir resistencia a la multiplicación viral en todas las células, aumentar la expresión de ligandos para receptores en las células NK y activar las células NK para que destruyan células infectadas. Secreta hasta 1000 veces más interferón que otras células y detecta la presencia de una infección viral utilizando TLR7 y 9. Estas señales conducen a la activación de IRF7 que va a organizar la producción en masa de interferón tipo 1 y luego lo va a diseminar de forma sistémica por la linfa y la sangre. Sus funciones son destruir a las células inflamadas con el virus y contribuir con el mecanismo de inflamación en el tejido. Esto se logra por su secreción de citocinas inflamatorias que actúan sobre los macrófagos residentes y aumentan su capacidad de secreción de citocinas y fagocitosis de microorganismos en el ambiente extracelular.